Hola familia de Grupos Crece, qué bueno que podemos hoy estar reunidos una vez más y qué bueno que podemos hoy tomar el tiempo de estar entre familia, porque creo que parte del propósito de Dios es que podamos crecer en intimidad, en comunión con Él, pero también en comunión unos con otros. Y este es un buen tiempo donde podemos hacerlo, donde podemos aprender de la palabra, de algo que el Señor esté hablando a nuestro corazón, pero también podemos estar cuidando de otros, podemos estar en comunión con los que están a nuestro alrededor. Así que qué bueno que estás aquí. Tal vez hay alguien que es la primera vez que está en una reunión como estas, así que bienvenido y qué bueno que podemos estar hoy, este día en especial, para poder aprender. Y quiero que podamos estar con un corazón atento, expectante de lo que Dios va a hablar, porque hemos estado aprendiendo cosas muy profundas, necesarias para nuestra vida en todo lo que va de este año, con esta serie de Ordenándolo Todo, donde nos han estado compartiendo nuestra directora, Pipe, Charlie, y todas las personas que están participando en esta serie. Creo que han podido aportar a cada uno de nosotros algo que nos ha bendecido mucho. Y hoy quiero que podamos poner nuestro corazón en manos de Dios para que Él sea el que hable y sea su palabra a través de esto que vamos a aprender el día de hoy. Y quiero comenzar diciéndote que cuando Dios viene y establece su gobierno en la vida de un creyente, en tu vida, en mi vida, una de las primeras cosas que van a suceder es que Dios va a empezar a traer orden a nuestra vida, en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida, porque el orden es la manifestación de Dios. Y tal vez tú te has preguntado, porque yo me lo he hecho, y decimos, si Dios puede estar en todo lugar, ¿cómo es que existen tantas situaciones tan complicadas? ¿O por qué si Dios está en todos lados, no vemos orden en todas las esferas de nuestra vida? ¿O no vemos orden a veces en el gobierno? ¿No vemos orden en nuestra casa? ¿No vemos orden en nuestro trabajo? Pero esto es porque en el lugar donde nosotros le damos el control a Dios y Él toma el reino de ese lugar, entonces Él va a poder manifestarse y Él va a poder traer orden a ese lugar. Dios siempre va a comenzar a hacer la obra de adentro hacia afuera. Así que nuestro exterior solo va a ser el reflejo de lo que hay dentro de nosotros. Eh, Muchas veces queremos ver solamente las cosas de afuera, lo exterior, porque es lo que la gente ve, es lo que la gente nos puede llegar a criticar o nos puede llegar a decir, oye, deberías mejorar en esto. Y por eso muchas veces es lo que buscamos, mejorar, poder poner orden en las cosas externas y que son más tangibles. Pero siempre Dios va a querer comenzar actuando en el interior, en lo que hay en nuestro corazón. Y yo pensaba en un ejemplo que no sé si alguno ha batallado con algún problema de caries en una muela, algún diente, pero dicen que son a veces dolores horribles y que no puedes ni siquiera dormir y vas a tener que ir de urgencia con el dentista para que te ayude a solucionar eso. Y créeme que siempre va a ser más complicado toda la atención correctiva que la preventiva. A lo mejor por ser descuidados, por no lavarnos los dientes correctamente, por la flojera, muchas veces cuando somos niños, de hacerlo, lleva una consecuencia y muchas veces se nos pican los dientes, las muelas y andamos ahí batallando. Pero pensaba que cuando tenemos una muela, lo que queremos es que se nos quite el dolor. Y hay veces que en nuestro entendimiento podemos llegar a pensar que lo más fácil sería llegar con el dentista y que nada más nos ponga ahí un tapón, una amalgama, un chicle o lo que sea, pero que eso no impida, eso impida más bien el dolor, o que esté rozando con el agua, con el frío, con todo lo que comemos, porque eso es lo que está generando un dolor en nuestra muela. Pero las cosas no son así, sino que el dentista va a revisar qué es lo que está pasando y lo que va a hacer es que va a primero hacer una limpieza por dentro de esa muela. Va a empezar a sacar todo lo que está dañado, muchas veces lo que está podrido, alimento inclusive que se quedó adentro del lugar donde estaba ya el hoyo en nuestra muela. Y entonces ya que está limpio después, él va a poder
actuar por fuera de la muela. Y lo va a poder emparejar y lo va a rellenar, pero lo que tiene que hacer de inicio es actuar primero de adentro y después hacia afuera. Y el desorden que a veces nosotros experimentamos en nuestra vida nos lleva a querer decir, bueno, yo nada más me fijo en las apariencias, en lo que está por afuerita, y por dentro pues nadie lo está viendo. Tal vez si decimos Dios lo ve, pero pues de ahí en más estoy como más tranquilo. Pero las cosas con Dios no van a ser así. Cuando tú y yo nos acercamos al Señor, Él lo que va a buscar es actuar de una forma completa, integral en nuestra vida, y va a comenzar haciéndolo en nuestro interior. Y bueno, este desorden externo que a veces podemos llegar a experimentar, ver en otros y ver en nosotros, va a ser la evidencia de una falta de orden en el interior, es decir, en nuestro espíritu. Muchas veces cuando decidimos empezar a seguir a Cristo, estamos con una expectativa de qué es lo que voy a recibir, qué es lo que Dios va a hacer en mi vida. Tal vez venimos cargados y le decimos, Dios, sí decido seguirte, pero ayúdame, sáname, restaura mi familia, ayúdame a conseguir un trabajo. Y no me malentiendas, no está mal el hacer eso, el expresárselo al Señor, porque Él conoce y Él sabe las necesidades, Él conoce la situación que tú estás atravesando. Pero creo que muy pocas veces nos llegamos a detener y decir, ok, Señor, decido seguirte, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer en mí? ¿Qué es lo que quieres limpiar en mi vida? ¿Qué es lo que quieres mejorar? ¿En qué quieres intervenir y traer orden a mi vida? Buscamos primero lo nuestro, lo que nosotros creemos que necesitamos, pero no nos llegamos a preguntar qué es lo que Él está queriendo hacer en nuestra vida en ese momento, y nosotros llegamos a impedirle, inclusive a decirle, sí quiero que me ayudes, pero no te metas en esta área de mi vida. Sí quiero que intervengas y me bendigas, pero no cediendo yo a estas cosas. Y ahí es cuando entonces nosotros seguimos caminando en un mismo desorden. Aunque estamos intentando seguir a Jesús, lo estamos haciendo de una forma diferente a la que Él busca que lo hagamos. Ahora, el orden externo no nos garantiza que hay un orden en nuestro interior, porque muchas veces puede ser solamente una fachada para poder ocultar ese desorden que hay en nuestro interior. Tal vez tú puedes ver a una persona que es muy ordenada, que tiene su lugar siempre muy ordenadito, que es muy recto, que es muy puntual, y uno llegaría a pensar, wow, esta persona es súper ordenada, seguramente así es con todas las cosas. Pero llega a pasar que a veces le preguntas a sus papás, le preguntas a su esposa, a su esposo, a sus hijos, y resulta que pues en la casa tal vez es un completo desastre. Pero cuando estamos con otras personas podemos guardar como esa apariencia. O también a veces puede pasar que aquella persona que busca tener un orden hasta excesivo, enfermizo, puede ser el resultado de un desorden caótico en su interior, y que como no es capaz de encontrar ese orden en su interior, ese orden en sus pensamientos, ese orden en sus emociones, lo que busca es controlar de alguna forma lo que sí tiene tangiblemente en su poder. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. El orden externo sin orden en el interior generalmente va a ser solamente un orden hecho por el hombre, causado por una persona. Pero cuando Dios interviene y trae orden primero a nuestro interior y después se refleja en el exterior, entonces va a ser un orden de acuerdo a la voluntad de Dios. Y quiero que me acompañes a leer un versículo que seguramente tú ya has meditado en todas estas semanas, porque comenzamos esta serie con esto, y es en Génesis capítulo 1, y nuestra directora comenzó con este versículo, pero seguramente tú que ya lo has meditado lo vas a tener más fresco, lo vas a haber saboreado. Y dice en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora en el versículo 2, cuando habla de que la tierra estaba desordenada y vacía, estuve buscando un poco más de estas palabras y encontré que en el hebreo, cuando se refiere a este término, es un término que seguramente voy a pronunciar mal, pero es como tohu babohu. Pero que este término tiene un trasfondo que habla de desolado, deshabitado o inhabitado, sin vida. Entonces podemos entender que cuando Dios está hablando que creó los cielos y entonces trae un orden a la tierra, es que también empieza a llenar la tierra. De eso, de donde no había vida, de donde estaba deshabitado, Dios comienza a llenarlo. Ahora yo quiero que el día de hoy nuestro propósito no sea pedirle a Dios que nos dé orden o que nos haga más ordenados solamente, sino que podamos experimentar el orden de parte de Dios para que podamos entonces probar, saborear y experimentar el fluir de la vida en Cristo. No quedarnos solamente en decirle, Señor, hazme más ordenado como una acción o para algo en específico, sino que tu orden se implante en mi vida y entonces pueda fluir de acuerdo a tu voluntad. Y en todo lo que hemos estado meditando en estas semanas, hay varias cosas que Dios ha hablado a mi corazón y que creo que nos puede ayudar para poder ir, no sé, entendiendo más la voluntad de Dios para nuestra vida respecto al orden. Y es que primero podamos reconocer que estamos desordenados y vacíos. Que tú le puedas decir con toda sinceridad, Señor, yo sé que estoy desordenado y que estoy vacío. Pero, ¿sabes? Pensaba que hay veces en las que tal vez una persona puede decir, es que no me siento realmente como vacío, sino todo lo contrario, como lleno de demasiadas cosas, abrumado, lleno de pensamientos que me inundan aún en las emociones y que eso no está trayendo orden a mi vida. Pero tú y yo necesitamos reconocer primero que esa situación está sucediendo en nosotros. Ahora no te sientas mal si tú ahorita estás pensando, hoy esto me está pasando o me ha pasado en estos días, porque créeme que todos atravesamos por ese en algún momento de nuestra vida, en el que nos sentimos tan abrumados, tan llenos de ocupaciones, de responsabilidades, de pensamientos, que ni sabemos qué está sucediendo dentro de nosotros, o por el contrario, que sentimos que estamos totalmente desolados, que estamos vacíos, que nos sentimos sin vida. La otra vez platicando con mi esposa, hablábamos de la palabra desánimo, y que hay veces que nos sentimos así y que podemos decir estoy desanimado, pero cuando hablamos de ánimo, proviene de la palabra ánimas, que es alma. Entonces, cuando estamos desanimados, es como si no tuviéramos alma en nuestro interior, que estuviéramos sin poder experimentar las emociones, los sentimientos que Dios implantó en nuestra vida. Y tal vez hoy nos hemos sentido de esa forma, pero hoy podemos reconocer también delante de Dios que estamos en esa condición. Ahora, lo segundo es que podamos reconocer que todo lo externo que hemos estado tratando a lo mejor de solucionar tiene una raíz mucho más profunda, que es algo mucho más profundo lo que Dios quiere tratar con nosotros. Tal vez tú te has propuesto en este año poner más orden no sé, en tu casa, o más orden con tus hijos, más orden en la cocina, que se vea más bonito, más acomodado. Pero eso solamente es la consecuencia, el reflejo de algo mucho más grande que Dios quiere obrar en nuestro interior. Ese orden que queremos ver reflejado en nuestra casa y a nuestro alrededor es algo mucho más grande que Dios ya está comenzando a obrar dentro de nosotros. Entonces, reconocer que es algo mucho más grande, que es, recuerda, primero lo interior y después lo exterior. Ahora, cuando hablamos del hebreo en cuanto a desordenado y vacío, yo buscaba algunos otros significados que se le puede dar, u otras traducciones, unos sinónimos, y encontraba que se refiere a estas palabras con
confusión, soledad, desorden, caos, falta de forma, una cosa sin valor. Y cuando leía todo esto, pensaba en que de esta forma, yo creo todos hemos llegado a los pies de Jesús, sintiéndonos confundidos, sintiéndonos solos, sintiendo que hay un desorden en nuestra vida, que hay una falta de identidad, que nos hemos sentido sin valor alguno. Así que cuando reconocemos que estamos en esta condición, lo mejor que tú puedes hacer es entregárselo al Señor y decir: Jesús, me siento de esta forma, estoy en esta condición, te necesito. Porque tal vez esta es la primera vez que tú estás escuchando una palabra de parte de Dios para tu vida, pero quiero que sepas que no es casualidad, porque el Señor quiere traer orden a tu vida. Y no solamente hoy, no solamente por un periodo de tiempo, sino lo quiere hacer para todos los días de tu vida y para la eternidad. Ahora, ya que lo reconocemos, lo primero que podemos empezar a hacer es buscar ser llenos de la palabra de Dios y ser llenos de su Espíritu. Cuando tú y yo comenzamos a adentrarnos en la palabra, esa palabra que está viva, que cuando la leemos es como alimento que nos está nutriendo, entonces esa palabra comienza a llegar hasta los lugares que tal vez no imaginábamos que iba a llegar, a esos lugares donde necesitábamos nutrientes para tener fuerzas, para poder comenzar a tener vida, porque esa palabra, así como leíamos en Génesis, que por la palabra de Dios empezó a haber orden, por la palabra hablada de Dios comenzó a haber vida, comenzó a haber luz, agua, la tierra, a haber frutos, árboles y la creación entera, por esa misma palabra que el día de hoy sigue estando viva en nosotros. Tú y yo podemos comenzar a experimentar el ser llenos. ¿Por qué? Porque cuando estamos siendo constantemente llenos de la palabra y del Espíritu Santo, entonces esa vida va a comenzar a producir frutos en nosotros. Donde la persona que decide entregarle por completo su vida, no solamente el decir: sí, te entrego el control de mis finanzas nada más, pero no te metas con mi familia, no te metas con mi matrimonio, ese yo me encargo. No, sino aquella persona que decide entregarle el gobierno completo de su vida. Entonces se establece el reino de Dios y Dios se encarga de que haya vida y que fluya vida en todo lo que hace. Porque antes de que Dios comience a habitar algo, Él va a traer orden. Entonces, hay veces que creo que nos hemos preguntado: ¿por qué no puedo dar frutos? Yo me lo he preguntado varias veces, en varios momentos de mi vida. Y algo que he entendido es que muchas veces no he dejado que Dios traiga orden y gobierno de Dios a mi vida. Y a causa de que yo no le he dado ese gobierno completo, pues no está viendo frutos, no está viendo el resultado de tal vez lo que yo quisiera. Pero esto es porque generalmente lo que vamos a buscar es ver algo tangible, ver frutos de provisión, ver frutos a nuestra manera. Pero he entendido también que cuando Dios está tomando el control de nuestra vida y Él comienza a poner orden, a veces nosotros decimos: no, pues Dios no me está contestando, Dios no está haciendo, produciendo frutos en mi vida. Pero Dios está trayendo orden, y eso es una respuesta de parte de Dios, porque Dios nos va a preparar el terreno, va a preparar nuestro corazón, nuestra vida, para entonces estar preparados para los frutos y las bendiciones que Él vaya a traer a nosotros. Porque a veces se nos olvida que estamos en medio de un proceso con Dios. Y nuestra vida va a estar llena de proceso tras proceso, y nuestra directora también nos lo dijo. Y cuando pensaba en esto, es que muchas veces Dios va a traer en esos procesos el orden del que hemos hablado, pero va a traer disciplina. Y esta palabra disciplina, yo veía que viene de la raíz de discípulo, que es ser un estudiante. Y cuando decidimos ser discípulos de Jesús,
decidiendo seguirlo todos los días, entonces va a venir incluida esa disciplina a nuestra vida. Una disciplina que nos va a hacer crecer, una disciplina que va a traer orden, una disciplina que nos va a hacer capaces de dar frutos, una disciplina que va a generar frutos, pero no los frutos que queremos o que nosotros creemos que deben suceder, sino frutos de vida y de vida eterna para su gloria. Y entonces comenzamos a ver que hay un crecimiento en nuestra vida para el cumplimiento del propósito de Dios en nosotros, porque leíamos en Génesis, o tú lo has leído en otras de las clases, que ya que Dios habló, trajo orden a la tierra, comenzó a producir fruto y crea al hombre, a la mujer, entonces ya que implantó ese orden a su alrededor y dentro de ellos, entonces Dios habla propósito y Dios habla bendición a Adán y a Eva, y de esa misma forma lo hace con nosotros. Cuando entonces nuestra vida está en orden, cuando estamos caminando de acuerdo al orden de Dios, vamos a poder entender el propósito y la bendición que Dios tiene para nosotros. Y a veces no nos hemos dado cuenta, pero para que podamos entender, llegar a entender en verdad la voluntad de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida, necesitamos tener una visión celestial, una visión desde la perspectiva que Dios tiene de nosotros, porque a lo mejor tú tienes hijos o tuviste hijos chiquitos, o a lo mejor no has tenido, pero te puedes imaginar que si tuvieras a un niño a tu cargo, o es tu hijo, y tiene 4 años y te dice que quiere tener un carro, y pues se te hace padre la idea, hasta te puede dar gracia, pero el niño en verdad quiere que le des un carro para manejarlo, para irse con sus amigos a la escuela. Y pues tú vas a decir, eso está de locos, ¿cómo le voy a dar un carro al niño? Por mucho que quiera que si él sea, él crezca, que él anime a sus amigos a ir a la escuela, es algo bueno. Pero en ese momento el papá o tú no se lo vas a dar a ese niño porque necesita atravesar ese proceso, necesita crecer, necesita madurar, necesita hacerse responsable de muchas otras cosas antes de que le puedas entregar en sus manos las llaves de un carro, porque mucho más allá de ser una bendición, le estarías condenando a su muerte casi inmediata, porque no va a saber manejarlo. A lo mejor va a intentar hacerlo y se va a estrellar y puede ocurrir un accidente. Pero ese papá, esa persona que está a cargo del niño, ve las cosas distintas porque está desde más arriba, porque ve las cosas después de un camino recorrido, que el niño tal vez en ese momento solo va a pensar, mi papá me odia, mi papá no me quiere porque no me está dando lo que le estoy pidiendo, me he portado bien, he sido buen hijo y no me lo está dando, y no llega a entender en su capacidad de su mente que el papá no se lo está dando porque está cuidando de él. Y a veces tú y yo somos así, pero necesitamos tener una perspectiva desde el reino de Dios para poder entender el propósito que está sucediendo en nuestra vida, para poder hacer espacio en nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y entonces que traiga orden a nuestros pensamientos, orden a nuestro corazón, orden a todo lo que hacemos. Y para concluir, quiero que me acompañes a Juan capítulo 1, que también ya habíamos leído en alguna otra clase estos versículos. Y dice en el versículo desde el 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Y cuando volvía a leer esto me volaba la cabeza, porque nuestra oscuridad carnal, la oscuridad en la que nosotros en nuestra humanidad llegamos a vivir, no nos da para entender todas las cosas que Dios está haciendo.
Necesitamos que venga la luz, pero esa luz que solo Dios puede traer a nuestra vida, la luz de su palabra, a nuestro entendimiento, para entonces poder llegar a entender el propósito de Dios y abrazarlo verdaderamente a nuestra vida. Porque por más que tú puedas leer la palabra por tus propias fuerzas, o que quieras entender lo que está sucediendo a tu alrededor, o la circunstancia tan difícil por la que estás caminando, se nos va a hacer locura y no vamos a poder entender el por qué Dios está haciendo o permitiendo esas cosas. Pero cuando viene la luz de la palabra de Dios, tú y yo lo vamos a poder abrazar. Y esto es teniendo orden en nuestra vida. Ahora, creo que todos los días necesitamos decirnos a nosotros mismos, tu lugar no es ponerte a cuestionar si lo que estás sintiendo, lo que estás escuchando de parte de Dios te convence, o si eso que Dios te dijo que hicieras crees que es bueno o malo, o que si lo que Dios te dio como una instrucción te va a gustar o no te va a gustar. Sino necesitamos hacernos entender todos los días que nuestro lugar es estar a los pies de Cristo y someternos a lo que Él está hablando, someternos a su soberanía, someternos a lo que Él está haciendo en este tiempo, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra vida. Y no con un pensamiento de que Dios quiere que seamos buenas personas porque hemos sido malos o porque nos hemos portado mal. Porque a veces es lo que la gente puede llegar a decirte o a creer. No, sino es poder llegar a abrazar esto, entendiendo que vamos a poder vivir una vida de plenitud, una vida de orden de acuerdo a la voluntad de Dios, para poder fluir en esa hermosa forma de vida que solo Jesús nos puede dar. Y nuestra responsabilidad cuando entendemos esto no es quedárnoslo. No es, ok, estoy entendiendo, estoy abrazando, estoy empezando a caminar en orden en mi vida y estoy viendo cómo Dios está trayendo propósito, está trayendo plenitud, está trayendo bendición a mí y a mi casa. Sino que cuando eso nosotros lo estamos experimentando, nuestra responsabilidad es poder compartirlo con aquellos que no han experimentado esto. Es poder ir con los que están en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, que tú has visto que a lo mejor han tratado de poner orden en su vida como una máscara, como una fachada, pero que realmente cuando tú vas con esa persona en su interior, ella te está gritando, estoy desesperado porque estoy abrumado, porque me siento vacío, porque no veo un propósito para mi vida, porque siento que hay desorden en mis pensamientos. Y aunque no nos los dicen con esas palabras la mayoría de las veces, las personas están gritando que están necesitados de encontrar eso. Pero tú y yo a veces no nos hemos dejado que el Señor ponga orden en esa parte de nuestra vida. Y decimos, estoy caminando en buscar que el Señor obre en mi vida, pero no estoy yendo más allá de compartir ese orden en el que tú y yo estamos caminando. Así que creo que el Señor nos habla en este momento, en este tiempo, para no quedarnos con lo que Él ha hablado a nosotros, sino extendernos, ir un paso más allá, porque ya hemos estado varias semanas aprendiendo y el Señor yo sé que ha comenzado a hacer una obra muy grande en cada uno de nosotros, pero hoy tenemos la oportunidad de hacer un compromiso con Él y decirle, Señor, quiero vivir esa vida de plenitud, esa vida de orden de acuerdo a tu voluntad y compartirlo con todos aquellos que yo sé que lo necesitan, a todos los que están a mi alrededor. Así que quiero que podamos orar pidiéndole al Señor esto. Señor, gracias porque tú has sido bueno, porque tú nos has ayudado y nos has hablado en un momento preciso para nuestra vida, para poder traer tu orden a nuestro corazón. Pero Señor, queremos no solo experimentar esa plenitud y ese fluir de tu orden de acuerdo a tu palabra en nuestra vida, sino queremos pedirte que nos ayudes a ir más allá y poder
ayudar a aquellos que lo necesitan tanto. Tal vez ahorita traes a tu mente algunas personas, puedes orar por ellas por nombre y decir: Señor, no quiero ser egoísta, sino quiero poder ir y llevar esto que tú has estado trayendo para mí y compartirlo con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos, con alguna persona que tal vez se cruzó por la calle y que yo sabía que necesitaba hablar y compartirlo. Pero Señor, yo te pido que seas tú dirigiéndonos hacia las personas que tú has preparado su corazón. Señor, que tú puedas traer ese propósito en nosotros y entender que tú nos has llamado a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, Señor, y que podamos abrazar, caminar en ese orden, pero también vivir bajo tu orden en donde tú, Señor, eres soberano y tú gobiernas en nuestra vida. Señor, gracias porque hoy podemos estar como familia y porque sé que es un tiempo en donde vamos a poder bendecirnos unos a otros. Gracias por este tiempo, Jesús. Amén. Y por último, solo quiero invitar a cada uno de los anfitriones a que puedan hacer una oración por nuestros amigos que tal vez nos visitaron por primera vez el día de hoy. Así que les dejo este lugar. Y familia, les animo a que no nos perdamos ninguna de las próximas sesiones, y porque estoy seguro de que van a venir palabra de parte de Dios para que podamos aún crecer más y comenzar a dar frutos de vida para su gloria.